Bueno, y tomamos contacto a esta hora con Nueva York, donde se encuentra el periodista y abogado Cristian Farías. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. La primera parte de la conversación quiero que la concentremos efectivamente en las posibilidades de que este caso sea distinto a los anteriores por su gravedad, y ahí tú nos puedes explicar bien las diferencias entre cargos federales a los cargos a los que había estado sometido, por ejemplo, en los juicios en los que vimos a Donald Trump comparecer durante este año. Claro, este es el segundo caso del cual él va a ser enjuiciado, esta vez en tribunales federales. Y bueno, la diferencia es, claro, que es el gobierno federal, no es el gobierno de Nueva York. Y el gobierno federal, los cargos son más fuertes, las penas son más duras. Y bueno, también es el primer presidente o expresidente que ha sido inculpado de cargos no menores, cabe decir. Y también que esto es histórico y que, bueno, la gran pregunta es cuánto se va a demorar el caso y también cómo va a afectar la carrera presidencial. ¿Y qué cargos en concreto son, si nos puedes explicar bien, aquellos que conllevan pena más grave y qué tipo de pena podría ser? Es interesante, y lo que voy a decir ahora va a ser básicamente conjetura, porque los cargos, aunque ya han sido reportados y Trump mismo lo publicó, claro, ha dado a conocer en off, básicamente, no han sido hechos públicos. Nadie sabe cuáles son los cargos públicamente porque no se han hecho públicos en el tribunal. Y ahí fue lo que Trump dijo en su anuncio anoche, de que él tiene que presentarse a tribunales como cualquier persona. Lo que pasa es que el gobierno federal, antes de presentar cargos, siempre le avisa a los abogados de la persona que va a ser enjuiciada. Entonces él se está basando en esta información oral que los abogados recibieron de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y bueno, en base a esa información se espera de que los cargos que sean hechos públicos el día martes incluyan la retención de documentos altamente clasificados, también una especie como de asociación ilícita o una conspiración, como se dice, por traducirlo de una manera directa, en el cual él y otras personas básicamente se aliaron para que estos documentos no se hicieran, no se devolvieran al gobierno federal. Y bueno, la realidad es que como presidente él pensaba de que estos documentos le pertenecían a él. Y la pregunta que va a tener que contestar Jack Smith, que es el fiscal especial, que es de parte del Departamento de Justicia, que está básicamente generando estos cargos, es cuál era el nivel de dolo que hubo en la retención de estos documentos, si es que lo hizo intencionalmente, una intención, si es que realmente fue un accidente, un error documental. Pero bueno, por lo visto y por lo que se ha reportado, este fiscal tiene evidencia de que Trump sabía muy bien que él no tenía que tener estos documentos, que él no tenía el poder para retenerlos. Y bueno, y hay toda una saga que se realizó el año pasado, un va y viene entre el Departamento de Justicia, el FBI y personas en el entorno de Donald Trump que están en la Florida, en el hotel de Mar-a-Lago donde él vive, en el cual tuvieron que llenar su casa. Él se negaba que todavía tenía documentos, cuando en realidad sí tenían documentos. Hubo todo un intercambio de si es que realmente él había devuelto todo o si todavía quedaban documentos, y por lo visto él, al no haber sido veraz en cuanto a su respuesta, si es que tenía o no documentos aún en su posesión, ahí es donde hay cargos extra en cuanto si es que él le mintió a las autoridades en todo ese proceso. Entonces, bueno, todo está por verse, pero por lo que se espera puede que hayan hasta 7 cargos diferentes. Y bueno, y más personas involucradas, entiendo también, que todavía no se han dado a conocer esos nombres, pero al menos habría una persona más. Lo que no se sabe si es un cargo distinto, un juicio aparte, o está dentro de este mismo juicio en contra de Donald Trump. Y como ocurre en otros casos también, cuando hay otras personas involucradas, generalmente estas son las personas que cooperan con el gobierno, que dan ayuda a la investigación, que proveen información que es relevante para la persecución. Sí. Y bueno, la pregunta es si es que esta persona o personas
que le prestaron testimonio y ayuda al gobierno van a recibir una especie de trato diferente o quizás cargos menores por haber cooperado con el gobierno. Y bueno, y la cercanía además, como no se saben los nombres, ¿qué cercanía tienen efectivamente con el círculo de Donald Trump? Como por ejemplo lo fue en otro de los casos su ex abogado, por ejemplo. ¿Esto significa que el martes veremos a Donald Trump nuevamente en un tribunal? Es muy probable. Esta vez va a estar en su propio estado donde él vive, en la Florida. Y bueno, la pregunta, todavía hay unas cuantas interrogantes, por así decirlo. No se sabe quién va a ser el juez, no se sabe. Esto va a ser un juicio federal, si es que llega hasta ese punto, si es que va a haber un jurado, si es que el jurado, quiénes van a ser los que van a formar parte de ese jurado. Al ser el lugar donde vive Trump, es probable que las personas que se escojan sean, locales, por así decirlo, y bueno, puede que ellas quizás sean más amables, por falta de palabras. Claro, hay que decir efectivamente que si es un juicio conjurado, efectivamente, lo que se espera es que no haya ni una duda y que por unanimidad todos consideren que es culpable. Eso es bien relevante mencionarlo, pero antes de aquello vendrá entonces también la posibilidad de cuestionar el tipo de jurados que han sido electos, revisando en algunos casos sus redes sociales, si han participado o no de manifestaciones a favor o en contra. Todo eso podría ser parte efectivamente de este juicio. Pero me quiero regresar a las acusaciones que hizo Donald Trump ayer respecto de que lo acusan a él o lo investigan a él para frenar su carrera presidencial, pues otros, por ejemplo, el mismo presidente actual, Joe Biden, también ha sido encontrado con documentos del Estado, del gobierno, en su residencia. Pero al parecer hay una diferencia en la manera en la que tanto Biden como otros funcionarios del Estado han respondido a las solicitudes de entrega de esos documentos, y eso es lo que haría también la diferencia respecto de por qué Trump es acusado y otros no. Claro, o sea, a Donald Trump le gusta siempre como echarle la culpa a otros o decirle que yo no soy el único, que hay otros que hacen lo mismo que yo he hecho y por qué me tratan a mí diferente, por qué soy yo el que tiene que probar su inocencia cuando otros no lo tienen que hacer. Bueno, la realidad es que él no ha cooperado mucho, o por lo que se ha visto, su cooperación con la investigación y con el gobierno ha sido muy limitada, o han tenido que realmente forcejear con él para poder obtener estos documentos que no le pertenecen a él, sino le pertenecen al gobierno, porque son secretos muy, muy importantes del gobierno que nadie sabe, que nadie puede saber. Y bueno, y la pregunta está en eso, en la intencionalidad que hubo de parte en sus acciones al lidiar con el gobierno en la devolución de estos documentos. Y bueno, la realidad también está en que muchas de las cosas que él dijo para defenderse, como vimos en la nota anterior, él puso un video, subió un video en el cual se declaraba inocente, que esta era otra cacería de brujas, de que Biden, la administración de Biden fue la que presentó estos cargos. Todo eso son cosas que realmente están muy lejanas a la realidad, porque bueno, Jack Smith no trabaja para Biden, él es un fiscal independiente. Es la razón por la cual el fiscal nacional, Merrick Garland, él designó a este abogado especial, porque Merrick Garland sí responde al presidente Biden, y para evitar esa apariencia de que quizás podría haber un conflicto de interés, Merrick Garland designó a este abogado, que es también muy reconocido, y también él era un ex fiscal en La Haya, y bueno, él tiene realmente esa reputación para que esta sea una investigación seria. Entonces Trump lo único que tiene en respuesta, él va a ir a los medios, él va a tratar de crear una impresión política de que esto es una investigación sin fundamento, unos cargos sin fundamentos, un juicio sin fundamento. Va a deslegitimar el proceso, y bueno, eso es lo que a él le gusta, o es muy bueno en Claro, ahora, solo para cerrar, Cristian, aunque él fuera declarado culpable, en el caso de los otros cargos, por lo que hemos visto a Donald Trump pasar por tribunales, sabemos que, aún siendo declarado culpable, la Constitución de Estados Unidos no prohíbe que una persona se presente a las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Que incluso hay un caso en la historia que una persona, estando detenido, estando preso, también lanzó una candidatura y obtuvo algunos votos. Y desde ese punto de vista, este tipo de cargos y de resultar culpable tampoco impediría que él continuara con su carrera.
Claro, tampoco impediría eso, tampoco impediría que su campaña siguiera. La realidad es que hay muchos candidatos que cuando se anuncia que hay cargos en su contra o que hay investigaciones de tipo grave, ellos renuncian a la carrera, dicen, ok, vamos a suspender esta campaña, no me voy a lanzar como candidato porque, bueno, tengo que lidiar con esto, es más importante, pero Trump no es esa clase de persona. No, a él le sirve, parece, todo esto. Claro. Como él sabe de que solamente siendo presidente él puede evitar todo esto o incluso puede perdonarse hasta él mismo siendo presidente, él es como su esperanza en otras maneras. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué van a pensar los votantes republicanos en la primaria? Porque Trump no es el único candidato, hay otros candidatos. Y bueno, los votantes republicanos van a pensar que esto realmente le ayuda o les simpatiza más Trump a raíz de estos cargos, o piensan que no, que es demasiado una liability, como dicen, o sería un peligro para ganar la Casa Blanca nuevamente el que este candidato esté siendo enjuiciado, y prefieren ir con alguien más seguro como Ron DeSantis o alguien que no tenga el peso de la justicia por sobre él. Así que bueno, todo está por verse, pero la política va a ir por adelante de los cargos en tribunales. Es un requisito para ser presidente. Muchas gracias, Cristian Faría, abogado y periodista radicado en Nueva York, por esta conversación en torno a la nueva acusación federal en la que está involucrado Donald Trump, en este caso federal, el primer presidente que es imputado por cargos federales, y efectivamente la posibilidad de verlo entonces el próximo martes nuevamente ante un tribunal, esta vez en el estado de Florida. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias.